Buenas noches. Se habla mucho de duendes. Estamos en estos momentos en la época en que se habla de duendes. Se habla de cuestiones mágicas. Y esto me trae a colación lo ocurrido en el Marceliano Osa, en Pereira. Yo trabajaba como formador y estaba en el turno de la noche, cuando cerca de las 9 de la noche, en la unidad de pasantía, los muchachos comenzaron a gritar y a llorar. Yo me dirigí de inmediato a la puerta de dicha unidad y los muchachos habían prendido la luz y estaban reunidos en un rincón. Yo los llamé y les dije, ¿qué pasa? Y me dijeron, profe, es que acabamos de ver un viejito pequeño, se nos asomó por la ventana y comenzó con las uñas a arañar la pared y a reírse de nosotros. Yo entonces llamé a los otros formadores y solicité apoyo de la policía mientras yo entraba a reunirme con los muchachos. Efectivamente, Fernando, que era uno de los formadores, se opuso a que yo ingresara a la unidad porque de pronto era que los muchachos me iban a secuestrar para lograr que estaba lloviendo y evadirse del Marceliano. Yo les dije, autorízame, yo entro a hablar con estos muchachos y ustedes están pendientes aquí en la puerta de que no me vaya a suceder nada. Efectivamente yo ingresé a la unidad, me senté con los muchachos, comencé a conversar con ellos, volví a que me contaran qué realmente había sucedido y todos coincidían en que habían visto un viejito pequeño con uñas largas arañando la pared. Yo los invité a recitar algunas oraciones y empecé a contarles cuentos y ellos se fueron calmando. Estábamos allí cuando ya me dijeron que por favor autorizara que la luz permaneciera prendida para ellos poder dormir, porque si apagábamos la luz desde el control, ellos no iban a acostarse. Yo solicité el consentimiento de mis demás compañeros y de la policía y efectivamente me autorizaron dejar la luz prendida. Revisamos de nuevo candados. Yo esperé unos 15 minutos más que los jóvenes se durmieran y salimos de la unidad. Cuando ya íbamos de salida, me dio por quedarme un rato sentado en un muro que da entrada a lo que fue la capilla del Marceliano. Capilla que por sectarismo de una funcionaria que había allí ordenó suspenderla porque ella no creía en la Virgen del Carmen ni creía en esas cosas. Esa era la afirmación de esa directora. Como nosotros éramos subalternos, no podíamos chistar porque entonces ella pasaba un informe y nos hacía sancionar a todos por insubordinación. Me quedé ahí sentado. Cuando apagaron las luces, no quedó prendido sino el reflector. Estaba yo meditando, interiorizándome y analizando interiormente lo sucedido en la unidad con los jóvenes.
¿Será verdad, me preguntaba yo, que aquí hay un duende? Y estaba en esa reflexión cuando me dio por mirar a la parte izquierda, donde quedaba la otra unidad de jóvenes que estaban en pasantía, cuando efectivamente vi el viejito. Un viejito por ahí de unos 90 centímetros de estatura, cari arrugado, con barba y con un sombrero. Yo lo miré y lo miré cuando de pronto vi que él salió hasta pasar la puerta. Ahí se paró y empezó a mirar de derecha a izquierda. Allí fue donde nos cruzamos las miradas y él me miró e inmediatamente echó reversa y salió unidad adentro. Entonces yo corrí y me fui detrás de él. Cuando llegó a un lugar donde los muchachos guardaban sus pertenencias, una especie de armario, el viejito desapareció. Yo me quedé callado, no le dije nada a los compañeros, pero ya a la siguiente noche estaba más alerta. Y ya solicité que nos turnáramos y cambiáramos de sitios. Y yo me quedé en esa unidad donde vi que el duendecillo desapareció. Estuve en vela desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana y no apareció el duendecillo. A las 3 de la mañana ya estaba cansado. Solicité relevo para yo ir a descansar un rato, porque estando de turno en el Marceliano no se puede dormir. El relevo que uno solicita es para ir a la cafetería, tomarse un tinto, de pronto en esa época fumarse un cigarrillo. Cuando al día siguiente me tocó trabajar en el día y me tocó la unidad de pasantía, me puse a conversar con los muchachos y entramos en conversación de historias fantásticas. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes también han visto el duende? Y soltaron la carcajada porque eran muchachos que ya eran habituales en el Marceliano, es decir, delinquían, salían, robaban, hurtaban, atracaban y tenían el Marceliano como un hotel 5 estrellas donde iban a desparasitarse, donde iban a curarse de la abstinencia por el consumo de estupefacientes y donde, valga la pena decirlo, iban a comer sus 4 comidas y a engordar y a poner su mente a trabajar para después salir a delinquir más. Yo les pregunté, ¿por qué se ríen, muchachos? Y me dijo, viejo, usted está muy atrás de noticias, ese man, ese viejo, nosotros lo vemos aquí, conversamos con él y él viene y se pone a jugar con nosotros de noche. Hasta ahí quedó el cuento del duende en el Marceliano. Cuando ya hubo unas reparaciones, tocó tumbar ese aparador donde guardaban los objetos los muchachos y ya quedó despejado. No se volvió a hablar del duende. Cuando me tocó a la semana siguiente en el turno de la noche, era la 1 de la mañana, yo estaba afuera en la banca en el parque revisando las unidades por la parte posterior para revisar las rejas, porque los muchachos acostumbraban romper esas ventanas y fugarse para salir abajo a la sequía que da el río Tul. Estando yo ahí, 1:30 de la mañana, aterrizó un búho con las alas extendidas más o menos 1 metro y se posó al lado derecho mío en una guadua. Y yo lo miré y él me miró. No sé si en esa época sería ilusión mía,
sería espejismo o estaba dormido, pero el búho me habló y me señaló la parte donde estaban los juegos de los muchachos, y alzó vuelo el búho y se fue. Yo me dirigí entonces a la parte de los juegos y entré. Al empezar a entrar yo noté como un escalofrío, noté como que se me erizaba la espalda, cuando al fondo alcancé a ver un bulto pequeño que se movía. No podía prender la luz porque la puerta que da acceso a la parte interior donde estaban los interruptores tenía candado. Entonces enfoqué con la linterna, cuando sí señor lo vi. Ya me miró, empezó como a escarbar con los pies, estaba descalzo y se metió por uno de los muros a salir a la unidad donde estaban los muchachos. Entonces yo salí corriendo, llegué por la parte delantera, entré y fui hasta la unidad. Los muchachos estaban dormidos. Les revisé, estaban dormidos. Volví, revisé, estaban dormidos. Entonces me vine, salí de la unidad y me entré donde la vez pasada me senté, a la entrada de la iglesia. Ahí me puse a meditar y me estaba quedando dormido. Entonces me levanté, me puse a caminar, fui, me tomé un tinto y regresé. Cuando lo volví a ver, ya a la entrada de la unidad, al lado de la luz, y me levantó la mano, la bajó y se fue. Hasta ahí la historia del duende del Marceliano, muy conocido por jóvenes y por las niñas que iban en proceso de reeducación. Y la moraleja es que los muchachos y las muchachas lo tomaban como un amigo más. Es el cuento del duende del Marceliano que ocurrió estando yo de servicio como formador.